Mi viaje migratorio tuvo distintas etapas. Tras 10 años de estar afuera, yo me di cuenta de una realidad. La primera realidad que yo me di cuenta es lo que se llama calidad de vida. No necesariamente porque tú estés afuera y estés ganando muchísimo más, quiere decir que tu calidad de vida sea muchísimo más alta. Y yo en aquel entonces me recuerdo en Chile, ya cuando estaba terminando mi carrera universitaria, que era el segundo país que yo migraba, yo me di cuenta que la mayor calidad de vida que yo podía tener era en mi país, en Venezuela. Ok, Pero se presentaban muchos retos. En aquel entonces el salario mínimo eran $2, $3, y para mí no era viable volver. Entonces, ¿cómo uno puede tener una calidad de vida alta en un país cuyos ingresos son mínimos? O sea, ¿cómo podemos llamar calidad de vida cuando lo que ganamos ni siquiera nos alcanza para comer? Y aquí es donde había como una contradicción, porque realmente yo creo que esto nos pasa a todos, o le pasa a la gran mayoría de la gente que se viene para Australia. Tú siempre quieres volver a tu país, a tu tierra te llama, básicamente. Y no es lo mismo estar tú en tu casa donde te criaste, en tu vecindario, a estar a lo mejor en el apartamento más caro de Nueva York, aun claro, cuando inicialmente tú puedes decir, wow, este es el estilo de vida que yo quiero, que yo merezco. Finalmente hay un proceso de adaptación de los cuales de eso que ya llegaba a ser lo más top, baja al nivel y empieza como un sentimiento de zozobra, claro. de infelicidad, de que nada es suficiente. Esto yo me di cuenta cuando yo estaba en Chile y básicamente yo dije, mira, yo quiero volver a mi país, pero no puedo volver con las manos vacías, no puedo volver con pocos recursos porque básicamente luego se va a convertir en una supervivencia. Y eso sumado a que cuando yo estaba allá, veía lo que lograban mis compañeros que ya se habían graduado, básicamente sus máximas aspiraciones eran comprarse un apartamento de 80 metros cuadrados, una habitación, un baño que lo iban a pagar a 30 años, un carro a lo mejor del año, que a lo mejor para muchos es un sueño, pero yo no me decía, mira, yo no voy a estar toda mi vida pagando un carro del año endeudado, viviendo estresado, prefiero no tener un auto, que ser un esclavo de algo material que me va a atar para toda mi vida. O sea, en aquel entonces yo tenía estas cosas, obviamente no sabía de muchas cosas de las que sé ahora, y tomo una decisión de nuevamente emigrar. Recordemos que Ok, yo ya había migrado una vez, yo me había ido para España, cuando a los 17 años prácticamente me fui 2 años, estuve trabajando como ilegal. No le recomiendo a nadie viajar de ilegal porque finalmente no es algo que te lleva a ningún lado. Luego decido irme a Chile por otros motivos para estudiar y tras 8 años de estudiar yo descubro que no me iba mal realmente, me iba bastante bien a nivel profesional. Yo estudié ingeniería civil aeroespacial, pero descubro que finalmente eso no es lo que yo quería. ok. Entonces yo me encontré un momento, ¿y ahora qué? Y bueno, empecé mi búsqueda, todavía habiendo ya tomado la decisión, teniendo en claro que en Latinoamérica no iba a poder surgir ya las oportunidades que me brindaba Latinoamérica, o sea, eran muy, muy escasas, independientemente de alguien con una profesión como la que yo tenía, que era altamente paga, o sea, la pagaban muy bien. Digo, ¿qué hago? Y aquí es donde yo tomo la primera decisión que yo digo, mira, okay, si yo quiero regresar a mi país Ujú. y vivir allá, necesito tener una fuente de ingresos lo suficientemente alta que me permita mantener un estilo de vida que yo quiero. O sea, que me permita a lo mejor comprar una casa, comprarme una finca, comprarme un auto y mantener un flujo de dinero para yo explorar otras ideas. Y bueno, aquí nace el primer requerimiento que es para montar un negocio y tener clientes de alto valor, yo tengo que hablar inglés. ¿Ya? Aquí es donde nace el primer requisito de hablar inglés. Porque el inglés es donde están los clientes, bueno, independientemente de lo que yo haga, que finalmente luego me centré en el marketing y automatizaciones y todo eso, el inglés, los clientes que más pagan son los clientes de habla inglesa. Tú no le puedes vender a alguien cuyos ingresos son muy bajos un producto alto. Claro. Y, ya, y luego estar peleando con esos clientes. Pero bueno, es otro tema que no compete a esto. En fin, digo, bueno, necesito estudiar inglés. Yo ya había estudiado inglés por años, pero nunca terminaba como de aprenderlo realmente. Y luego es, ok, ¿a qué país me puedo ir yo que contribuya con todos estos beneficios? Eso fue viviendo en Chile. Sí, sí, viviendo en Chile. Ok. Y bueno, Alberto, ¿tú decidiste irte a qué país luego de estudiar en Chile? Bueno, yo emprendí una búsqueda bastante amplia. Estuve buscando distintos países: Alemania, Rusia, Irlanda, Nueva Zelanda, Dubái, Malta. Países con alto estatus, Sí, digamos. sí, definitivamente que hablar inglés era el Era requisito esencial. principal. Toda habla hispana para mí ya tenía la cruz porque son países que van en retroceso. Y en Ujú. aquel entonces, no te estoy hablando de 10 años atrás, no digamos ahora que ya se ha visto mucho de lo que se preveía. Claro, mucho cambio. Sí, entonces, bueno, de toda esta búsqueda salió un país ganador que fue Australia. Y aquí es cuando yo tomo la decisión, no había ni siquiera terminado mi tesis y yo ya había aplicado un visado australiano a través de una agencia. Y justamente cuando estoy defendiendo tesis es que sale la aprobación de mi visado y yo me voy. Ok. Pero por supuesto, o sea, yo tenía claro que era lo que quería, pero cometí muchísimos errores. Yo estuve en Australia en dos oportunidades a través de la visa de estudio. Yo sé que hay mucha gente que siempre que cuando yo estoy hablando con la gente, porque muchos me dicen, no, es que yo quiero ir solo a trabajar, yo quiero ir solo a trabajar. Sí, yo también querría eso. Todos queremos eso. Yo no conozco el primero que solamente quiera ir a estudiar. El tema es que tú tienes que saber que ningún país este,
te va a dar la oportunidad, o sea, por lo menos que yo conozca y hablo inglesa, y tú solamente puedes ir a trabajar. O sea, son muy escasos y son muy pocas profesiones. O sea, sí las hay. Hay visas en Estados Unidos, hay algunos países, pero la probabilidad de que eso ocurra es muy baja. Entonces, uno tiene que encontrar alguna vía legal, no irse de manera ilegal, porque finalmente eso perjudica a otras a nuestras nacionalidades de que luego querer permanecer en el país. Claro. Y la única vía, en este caso, para la mayoría de las nacionalidades, es a través de la visa de estudio. Dice, ¿qué Sí, es lo que tú hiciste en ese momento? sí, repito, yo no quería esto, pero era la única ventana. Luego reflexioné un poco y dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Esta visa me permite estudiar inglés, que ya era uno de mis principales requisitos. Y decía, mira, Exacto. tengo que estudiar inglés, pero hablarlo bien para generar otros negocios que me permitan luego retornar a mi país y mantener estos ingresos. Exactamente. Porque yo no iba a desarrollar un modelo de negocio para venderle a los venezolanos que estaban ganando $3 al mes, porque ¿qué dinero iba a poder generar? No, ninguno. ¿Me entiendes? Sí, claro. O no le iba a vender a los chilenos, repito, seguro que hay mercado, pero yo no veía futuro ahí y sigo sin ver futuro ahí. Lo que yo veía era montar algún tipo de negocio, no sé qué, de tal manera que yo pudiera hacerlo con los australianos o con los ingleses o con algo. Que finalmente lo encontré y luego te voy a comentar un poquito más adelante. Finalmente lo encontré, pero eso. O sea, ok. Cuando decidiste irte a Australia, o sea, fue un proceso largo el llegar a ese sitio. Sí, mira, fue bastante largo, fueron alrededor de unos 7, 8 meses. Pero yo diría que el mayor reto que yo aprendí a los golpes fue que hay dos tipos de proyectos, ¿ya? Ok. Muchos lo ocultan, pero es la realidad. Estamos las personas que queremos irnos por una mejor calidad de vida y vemos en estos países una oportunidad para tener ese sueño americano, sueño australiano, y están la minoría que son los que tienen a lo mejor un papá o una mamá que le van a pagar un curso de inglés para que vaya 6, 12 meses. Y aun cuando el estatus de visa básicamente te dice a ti que tú tienes que ir a estudiar, la realidad es que nadie, o yo diría el 98% de las personas que ingresan con esta visa, su objetivo no es solamente estudiar inglés, es trabajar ya y hacer algo con ese trabajo. Y luego la gran mayoría se regresa, porque no es que se queden ilegal, pero el objetivo es compartido, ese es como el gancho que brindan estos países. Es, mira, ¿sabes qué? Ven, trabaja, tú puedes generar ingresos altos acá al salario, por ejemplo, en Australia que está a $25 la hora, el salario mínimo, si no me equivoco, y luego se te abren otras oportunidades, pero ese es el gancho que ellos tienen. Y llegando a Australia, lo primero que hiciste, ¿cómo qué fue? Bueno, mi presupuesto era realmente, yo diría que muy bajo, porque yo no tenía, yo venía ya de estar estudiando 8 años y ya no tenía recursos. Ok. Entonces, lo que yo finalmente decido hacer es irme ya con lo que tenía. Yo me recuerdo perfectamente, yo le pedí un poquito de dinero prestado a mi mamá, otro poco que tenía reunido, y yo tenía algo así como 2 semanas, 3 semanas como máximo de vivir y no conseguir trabajo. Y bueno, aprendí a la mala, realmente aprendí a la mala, hice muchas cosas que no me llevaron a ninguna parte y luego aprendí cuáles tenía que hacer y cómo podía evitar esos errores. Ok. Todo eso es lo que justamente me llevó al punto donde estoy hoy. Tuve que pasar por eso, pero como te digo, este fue un camino bastante largo. Una de las cosas, digamos, el primer error que yo cometí, que yo incluso tengo amigos que todavía lo siguen cometiendo, es no prestarle suficiente atención al inglés. Aun cuando mi objetivo era el inglés, aun cuando yo estaba pagando un curso para estudiar inglés, no le prestaba atención realmente al inglés. Y finalmente el inglés es el que te abre las puertas a mejores trabajos, mejores pagos. Si tú no tienes el inglés, ya vas a poder conseguir trabajo igual, pero vas a estar estancado en esos trabajos que son dominados por latinos, ya, Claro, claro. que te exprimen, te pagan el mínimo y tienes futuro. ¿Ya? Y por qué decir lo que yo digo que es la clave, el hacer negocios realmente en Australia. O sea, el inglés es fundamental. Yo una vez hablé con una chica que a mí me impresionó mucho su visión, no era mi cliente, era la hermana de uno de nuestros clientes, que ella misma consiguió su residencia y tenía todo muy claro. Y ella dijo, no, mira, yo soy ingeniera informática, yo no voy a trabajar de nada más que no sea esto. O sea, ella se enfocó a estudiar inglés un año y luego obtuvo incluso su residencia Sí, por ella misma. Ahora, obviamente ya tenía los recursos, claro. pero cómo el enfocarte en el idioma te permite lograr objetivos como residencia, un trabajo en el área informática, donde estaba ganando más de 200K al año, o sea, unas condiciones extraordinarias que para un estudiante no son normal. Pero ella atacó el problema de raíz, ella aprendió inglés y se dedicó a eso. En mi caso, luego de yo estar los primeros 2, 3 meses, que yo me doy cuenta que paso por los trabajos de cleaner, que me tocaba limpiar baños, limpiar casa, tuve una serie de trabajos nada agradables, delivery, que no eran mal pagos, o sea, y no es que son mal trabajo, yo tengo muchos buenos amigos que todavía están trabajando en este sector y hacen su vida y se han comprado su casa y algunos se han convertido en residentes. Ok. No es que sea un mal trabajo, pero son trabajos que son desgastantes y no le estás sacando el máximo provecho A tu vida. a tu vida, lo que viene siendo Australia. Entonces yo me di cuenta de esto y yo con lo que ganaba, a la primera semana yo ya estaba trabajando, ¿ok? Afortunadamente. Y con eso ya me alcanzó para pagar mi escolaridad, que era el curso de inglés, pagar mi alojamiento y mi comida. O sea, y me alcanzaba para reunir un poquito, pero llegaba destrozado. Y Ok. yo veía que no tenía ningún futuro.
Y aquí es cuando yo me replanteo las cosas y veo el tema del inglés y decido mudarme de casa. Entonces yo aquí me voy, tomo la decisión de mudarme y me voy a una casa solamente de habla inglesa, donde había un chino, un ruso y un filipino. Cada uno de ellos hablaba su idioma, pero solamente se hablaba el inglés en la casa. Y me alejo de todo mi círculo, lamentablemente. Familia, que hablaba por internet con ellos, amigos, todo, y me obsesiono con el inglés. Y lo que no había logrado en 27 años en otros países, aquí ya en 3 meses estaba hablando inglés. No era, por supuesto, el mejor inglés, pero ya había pasado a hablar inglés. Ya era fluido. Ya era fluido. Sí, sí, bueno, no era tan fluido, pero ya me podía defender. Claro. Y en ese momento que decidiste como explorar, ya pasar digamos, top 5 a top 10, a explorar otras nuevas versiones de trabajo, ¿qué se te ocurrió en ese momento? Ya cuando de pronto estabas cansado de estar destrozado, de tanto trabajar en trabajos rústicos, por así llamarlo, cuando pensaste por fin en subir, elevar ese modelo de trabajo, ¿en qué pensaste? Mira, ¿Cómo empezar? ¿Cómo atacar ese momento? mi idea, como yo te dije desde el primer principio, era clara. Era formar algún tipo de negocio en Australia Ok. que me permitiera regresar a mi país y poder vivir de ello. Y poder tener en mi país, con mi gente, una calidad de vida que en ese entonces era impensable, porque todo el mundo se iba de Venezuela. O sea, yo llegué Claro. cuando la emigración estaba empezando. Yo tenía claro. Mi claridad era crear distintas fuentes de ingresos que me permitieran tener ingresos a niveles de salarios australianos y poder estar Estando aquí. en mi país. Ok. La primera barrera era el inglés, ¿ya? Luego vino la segunda, ¿ya? El qué. ¿Qué puedo generar? Exactamente. ¿Ya? Y aquí es donde, bueno, nacen algunas ideas y empiezo a trabajar con una agencia, ya una agencia que ahora yo hago lo mismo que en su momento ellos hacían. Pero esta agencia tenía, yo digo, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Y ahí yo visualicé el tema de alojamientos. Prácticamente son, no recuerdo ahorita, pero casi 1 millón a 2 millones de estudiantes ingresan anualmente a Australia. Entonces toda esta gente necesita alojamiento temporal. Y yo decía, mira, aquí hay algo. ¿Ya? Entonces, pero ¿cuál es la fuente de dónde vienen esos estudiantes? De una agencia. Entonces, yo aquí conozco al dueño de la agencia e intento entrar, pero por supuesto, o sea, ya estaba obstinado de gente latina que le había prometido soluciones y nunca había cumplido. Ok. Ahí me tocó trabajar de gratis como 3 meses para demostrarle que yo no era más del montón. Finalmente, cuando logro que él como confíe en mí, yo ahí ya le propongo mi esquema de negocio. Yo le digo, mira, sí, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer estos trabajos, yo cobro tanto. En aquel entonces me recuerdo eran 5.000 y tantos dólares al mes, ¿ya? Plus, que es donde estaba la gracia, tú me tienes que dar todos los clientes que te lleguen se tienen que quedar en mis casas. Ok. Y ese fue el inicio de una prosperidad económica, ¿ya? Pero la clave, aun cuando yo ganaba muchísimo dinero ya, porque ya conseguía trabajos de habla inglesa, o sea, de gente australiana, trabajé como vigilante, me saqué una certificación de vigilante y trabajaba en las noches en discotecas, en pubs, en distintas cosas y ganaba muchísimo. En aquel entonces me estaban pagando 50 por hora, ya, y eran turnos de 8, 10 horas a veces que yo me daba por día. O sea, realmente ya ganaba bastante. Ok. Pero yo decía, ok, el día de mañana yo me quiero ir o no me aprueban la visa o ya no puedo seguir acá, ¿qué es lo que sigue? ¿Ves? Entonces necesito un negocio. Y conozco a esta persona y bueno, le propongo esto. Costó, pero bueno, finalmente se accedió, él accedió y empezamos a trabajar en conjunto. Y a través de esta relación la empresa explotó y se hizo muy, muy conocida. Y por supuesto que yo también gané muchísimo. Llegué a tener 4 casas con 15, 20 estudiantes cada casa. Y bueno, los ingresos que eso me generaban eran montones de dinero al mes que yo en ese entonces ni siquiera tenía la visión de qué hacer con ello. Habías pasado el proceso, ya tenías el dinero, ya estabas en el país y tu inglés estaba mejorando. ¿Cuál fue el siguiente paso? Bueno, mira, aquí es donde muchos pierden la cabeza, Claro. porque aquí nace un fenómeno que muchas veces yo lo he hablado con algunos de algunos amigos, que la gente no sé qué pasa, pero se empieza a volver como miserable, ¿ya? Ganan grandes toneladas de dinero, porque, ojo, yo porque ya tenía un negocio y estaba trabajando, pero yo conozco de gente que ha generado, y esto es un poquito medio polémico, 80K al año con una bicicleta eléctrica haciendo delivery. Y tú le dices, vamos a tomarnos un café de $2 y te dicen, no tengo dinero. Esto es un fenómeno que se da muchísimo, más de lo que crees. Y yo decía, pero al principio a mí me molestaba y yo hablaba con mis amigos, conchale, pero ¿cómo tú no vas a tener? No, es que no tengo. Y yo digo, pero ¿qué pasa? ¿Ya? Y finalmente tú ves que ellos cambian, su zona de confort cambian a otros países para mejorar, pero no cambian su mentalidad. Y lo que es lo que se hace, empiezan a acumular, 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 acumular. Y es algo muy común, que si tú te vas para Australia, tú lo vas a ver. Gente que gana un montón de dinero y nunca tiene nada. Y nunca, nunca nada, o sea, proyectan escasez. ¿Ya? Y esto se debe principalmente a la mentalidad. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo lo que hice fue comprender que de alguna manera yo tenía que transformar estos ingresos que estaban obteniendo en modelos de negocio que me permitieran estar fuera de mi país. Y aquí es donde hice una gran apuesta con esta persona que ya había conseguido hacer negocio y básicamente le planteé una idea de negocio que era la externalización de algunos servicios que él tenía, que le costaban un montón de dinero por estar en Australia, hacerlo desde Venezuela. Y aquí es donde yo consigo mi primer objetivo. Igual, me costó porque la persona era totalmente reacia, pero en aquel entonces no existía
la inteligencia artificial, no existían las automatizaciones, todo esto, y aquí es donde damos el primer paso, donde yo me llevo gran parte de la operación de llenar formularios, cositas que tenía personas ahí haciendo que no requerían. Me llevo esa operación a Venezuela y creo una empresa de externalización de servicios. Y ahí, bueno, ya había logrado uno de mis grandes sueños, no solamente tenía los ingresos de la casa, tenía mi salario de honorarios que yo le cobraba a él, sino adicionalmente ya había creado este modelo de negocio. Era una empresa bastante grande, más o menos alrededor de unas 30 personas, y iba muy, muy bien, hasta que, bueno, la vida tiene sus altos y bajos, y pasó lo peor. Ok, después ya de tener todo esto, ya de estar en el sitio prácticamente donde querías estar, ¿qué sucedió? Que me estás contando que fue lo peor. Bueno, todo esto fue un trayecto que definitivamente yo digo, yo no lo pude haber vivido si yo no habría salido de mi país. Y la mayoría de las personas se aferran a lo que conocen, a su casa, a su gente, a su familia, y lo que hacen es quejarse. Entonces, definitivamente yo creo que todos alguna vez en la vida deberíamos salir de nuestros países si no tenemos las condiciones dadas para poder progresar y lograr nuestros sueños y nuestras metas. Entonces, uno de las cosas, digamos, más importantes que yo vi fue todo este aprendizaje de cómo, de no saber qué hacer con mi vida, haberme ido de ilegal a España. Yo logré tener una empresa que generaba o sea, montones y montones de dinero y no tener rumbo. ¿Ya? Entonces, esta claridad, esa oportunidad, no fue suerte, no es que fue que yo que naciera de cuna rico, no es que fue un golpe, no, nació de yo haber dejado mi zona de confort, haber hecho las cosas correctamente, después de haber aprendido de los errores y perseguir ese objetivo, esa planificación. Pero bueno, la vida tiene muchas maneras de darte, cuando te estás levantando, es parte del ciclo, y bueno, ya estábamos, esta empresa, ¿cuál era mi único cliente? Que yo no me había enfocado en hacer otros porque creía que esto me iba a durar toda la vida, es por una tontería, porque era una empresa muy, muy rentable, pero por un problema, en Australia las cuentas son semanales, y bueno, también descuido de ellos, no tuvieron para pagar ciertas cosas en la semana por una baja que hubo en el mercado y bueno, se quebraron. Y lamentablemente, bueno, ahí al quebrar ellos me dejan a mí con un poco de operaciones, gastos de finiquitos de gente, contrato. Así que bueno, me tocó cerrar ese negocio y fue una gran carga económica porque yo era el responsable legal de todo eso, así que ahí retrocedí muchísimo. Por otro lado, el negocio de las casas que estaban dando ya no tenía la fuente de clientes de esta empresa y empezó a mermar, hasta que finalmente los costos operacionales de mantener esa casa eran muy altos para los ingresos que producían, así que también me tocó cerrar. Afortunadamente yo ya tenía visto otro modelo de negocio que era un poco de lo externalización, pero con algo que ya no de B2B de negocio, sino un poco más de B2C, de negocio a cliente, que era en aquel entonces el tema de la creación de páginas web, manejo de redes sociales, todo esto que ahora ya ni siquiera nadie en su sano juicio se mete, pero en aquel entonces era algo relativamente nuevo. Entonces, bueno, aquí yo me coloqué igual con el mismo enfoque, o sea, lo que yo hice fue a través de mi experiencia en Australia, mis conexiones realizadas en Australia, mi inglés y estar en mi país, que era lo que yo quería, empezar a captar clientes de habla inglesa. Entonces, a través de esto, formé nuevamente otra empresa, ya que se encargaba un poquito de lo mismo, pero a un nivel menor, externalización de servicios digitales, de marketing digital, operaciones y ciertas cosas. Y bueno, yo partí de cero de nuevo, estando en un apartamentico con 4 o 5 empleados, a de nuevo tener una empresa de 30 personas. Teníamos todo tipo de departamento y la verdad que nos iba muy bien hasta que nuevamente la vida te da un golpe y el coronavirus llegó. Ah, o sea que tuviste una baja alta y de nuevo una baja. Gracias al... Así es, y así es en el tema de los negocios. Y por eso yo creo que parte fundamental que todos deberíamos hacer es no solamente poner todos nuestros ingresos en una parte, sino tener múltiples negocios. En efecto, vino el coronavirus, que yo creo que esto no fue solamente a mí, fue a todo el mundo y nos pegó durísimo por varias partes, no solamente en el punto de vista de que, bueno, que las empresas ya no contrataban esto porque estaban cerradas, sino de estar pagando montones de salarios, de gente que no podía ir a la oficina porque tampoco podíamos votarlo, porque había un contrato, pero no solamente esto, que esto se popularizó mucho. Entonces, de la noche a la mañana, ahora todo el mundo hacía lo mismo que nosotros. Entonces ya fue muchísimo más difícil. Y bueno, hasta que finalmente la empresa quiebra, ya, y yo decido liquidar todos los activos que tenía, y ahí estaba un poco perdido. No sabía qué hacer, ya había migrado tres oportunidades, regresaba a mi país, y no tenía nada, estaba de nuevo sin nada. Y después de estar sin nada, ¿cómo te recuperaste de nuevo? Porque me imagino que hubo un avance. Sí, bueno, fue un viaje un poquito más complicado, ya esta segunda vez, pero yo estaba un poco perdido y yo creo que no hay nada mejor que viajar cuando no sabes lo que quieres. Y lo que hice aquí, me agarré un año sabático prácticamente y bueno, me fui a recorrer el mundo. Estuve en la India, en Nepal, en Marruecos, en Tailandia, Vietnam, Camboya,
la China, estuve en muchos países y simplemente yo no, con una mochila, no, o sea, recuerden que yo no era millonario ya, o sea, yo había tenido una vida muy pudiente, pero de nuevo había caído. Y en todo este viaje me dio a mí de nuevo, yo dije, ¿qué puedo hacer? Empezar de nuevo. ¿Y cómo debo empezar de nuevo? O sea, yo no voy a empezar de nuevo en un país donde no hay prosperidad, ¿entiendes? Porque no es lo mismo, o sea, estar peleando, o sea, no es lo mismo vender una taza de $10 cuando hay un montón de gente que la vende en $2 y el promedio salarial de una persona es de $3 al mes. Eso es un suicidio, eso nunca me va a llevar a nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Venderle una taza de $10 a alguien que gana 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, $10.000, porque esto me va a comprar una taza sin ningún problema. Entonces, de nuevo aquí, no tenía capital, no tenía nada, me tuve que volver a ir a Australia. En este caso me fui ya para estudiar un curso de business en management, ya, y aproveché estando con la visa de estudio nuevamente a trabajar, recapitalizarme, reforzar esas relaciones que había dejado ya atrás, crear nuevas, pero aquí en vez de 3 años demorarme, lo que me había demorado la primera vez que había ido con la visa de estudiante, me demoré un año. Un ¿Ya? año. En un año, un año. Y yo dije, cuando ya estaba aquí, en un año me regresé y en esa transición yo logré cosas que antes ni siquiera había logrado. Me compré una finca, pude invertirle en la finca, mi casa, mi apartamento, mis autos, bueno, un conjunto de cosas que solamente ya bien enfocado. Ahora, tú le planteas esto a una persona común, dice que no se puede. Claro. Sí se puede. Ahora, si tú vas a llegar a Australia y te vas a poner a trabajar con el amigo latino que te da un trabajo en una cocina y te tiene como lavaplatos, pues por supuesto que no, no se va a poder. O sea, incluso alguna gente lo hace, pero no te lo vas a poder hacer un año. En mi caso, ya yo había aprendido todo esto, yo sabía qué funcionaba, qué no funcionaba, qué tenía que hacer, y yo digo, wow, mira, aquí hay algo interesante, aquí hay algo ya que tras 20 años prácticamente está dando golpes por el mundo, ya haber estudiado 8 años en Chile, haber trabajado 2 años de legal en España, haber estado en Australia en 2 oportunidades con la visa de estudio, haberme regresado a Venezuela y tenía un éxito económico, tenía chofer, cocinera, era la vida de ensueños y de nuevo a no tener nada, a tener que volverme para Australia, y dije, mira, aquí hay algo interesante, ¿qué? Porque lo que me tomó prácticamente conseguirlo 19 años, pude levantarme lo mismo y conseguirlo en un año. ¿Y qué era lo que era? ¿Que ¿Cómo fue? ¿Cómo pude hacer todo eso? Simple, o sea, fue relativamente sencillo, teniendo una estrategia, una planificación y siendo fiel a esas estrategias y esas planificaciones, siendo honesto conmigo mismo, pero persiguiendo lo que realmente importaba. Ese era mi objetivo. Hay gente que su objetivo es casarse con un australiano y lo logran. Hay otros que simplemente engordar la cuenta bancaria. Pero definitivamente una estrategia que la mayoría de la gente no tiene. Y yo lo veo todos los días en chicos que postulan a la Working Holiday, van a probar suerte. La suerte no existe, ¿ya? Y si tú vas a probar suerte, probablemente no vas a obtener los resultados buenos. Hoy día yo puedo decir que estoy acá desde mi finca en Venezuela, una finca autosustentable, vivo tranquilo, puedo construir la casa de mis sueños, estoy construyendo una posada, tengo una hija maravillosa, vivo a una calidad de vida muy buena gracias a los ingresos que me permiten generar, gracias a mis lazos con Australia y lo que yo logré en Australia, que si yo quisiera hacer esto hoy día en Venezuela fuera prácticamente imposible. Bueno. O sea, yo básicamente te enseño cómo tú puedes hacerlo, te doy las herramientas, te digo cómo tienes que hacerlo, para que no tengas que pasar por todo eso, ¿entiendes? O sea, hay cosas tan básicas como que, mira, o sea, que es lo que la gente no entiende, es tú te quedas pegado en un trabajo de delivery, que ganas bien, pues ahí nunca vas a obtener un sponsor, ahí nunca te van a pagar más, ahí no te van a promover y el día de mañana que no te renueven la visa o que te tengas que ir, hasta ahí llegaron tus ingresos. Si tú lo que haces es acumular, acumular, acumular cada dólar que ganas, fabuloso, pero el día de mañana que te tengas que ir, eso va a ir en picada y lo que luego vas a desarrollar es una sensación de falsa seguridad donde estás aferrado a algo que ganaste hace mucho tiempo y ya no lo ganas y finalmente vuelves a caer en lo mismo, ¿ya? Ok, entonces tú pones toda tu experiencia en lo que ofreces, en tu ayuda. Todo lo que tú aprendiste en todo ese tiempo, lo ofreces ahorita como ayuda para que las personas puedan tener un proceso más fácil y no tener que lidiar con todo lo que me acabas de contar. Sí, básicamente lo que nosotros ofrecemos es, yo adicional a la actividad que tengo en la actualidad, que me dedico más que todo a automatizaciones, inteligencia artificial, con clientes australianos, que es finalmente lo que me permite sustentar mi estilo de vida acá, ¿ya? Que incluso es bueno que ustedes los hagan también, si ustedes se van para Australia y tienen estas ideas, me contactan y yo con todo el gusto de ayudarlos, es rentabilizar cada etapa del proceso para, en mi caso, que yo me quería regresar, hay gente que no se quiere regresar, de cómo a través de ese esfuerzo uno puede generar ingresos para luego llegar. Entonces, yo creé mi negocio, que es un poco de lo que ya había hecho antes, que es de nuevo externalización de procesos, que para los australianos les salen muchísimo más caro, que te aseguro que de importar tu profesión, tú también puedes hacerlo, ¿ok? Apalancado en los bajos costos operacionales en Venezuela, ¿ya? Y adicional a eso, bueno, rentabilizar
lo que son toda mi experiencia ya, grabar videos, grabar cosas, porque finalmente es una experiencia que a mí no solamente, a mí me gusta contribuir con otros, porque hay mucha gente que se pierde en el camino. Y recordamos que yo ya había trabajado, o sea, yo trabajé para una empresa que hacía esto, entonces a mí me da dolor a veces ver a los clientes decir, es que no consigo trabajo, es que no sé qué hacer, es que no gano lo suficiente, es que me exploto trabajando, es que me rechazaron el visado, y todo esto tiene solución y es mucho más fácil. El tema comienza es si tú quieres dedicarle el tiempo y las energías para resolver esos problemas. Claro, tú prestas tu apoyo, pero ya el cliente tiene que tener su orden de lo que quiere hacer en realidad, me imagino. Exactamente, ellos nos plantean qué es lo que quieren, cuál es su situación económica actual y en base a eso nosotros le organizamos un plan totalmente gratuito, sin costo y vemos la viabilidad de que ejecuten ese proyecto. Por ejemplo, si sus recursos son extremadamente bajos, ya, y él me dice, mira, yo me quiero ir a Sydney, al centro de la ciudad, yo le digo, mira, eso no es viable, no es lógico, Claro, porque algo en el centro de la ciudad te va a costar 400, 500 dólares a la semana nada más para un mes de alojamiento, que lo recomendable es que tú tengas una gran cantidad, ya necesitas 2.000 dólares, ya, y la persona no los tiene, entonces y quiere eso y te sorprendería, hay gente que lo hace igual, y luego se van con un palo en la cabeza. Lo que yo digo, mira, busca alojamiento en esta página, que es de australiano, en esta zona, que está a unos 30 minutos de la ciudad, donde en vez de 500 te puede costar 150, 200 dólares, ya, tú no tienes inglés, hay gente, tanta gente que es abogado y no tiene inglés y pretende apenas llegue a conseguir trabajo de abogado. Y yo digo, no son las mismas leyes, no es el mismo idioma, ya, entonces tienes que conseguir trabajos intermedios. Y bueno, todo eso yo te enseño cómo hacerlo. y bueno, muchas gracias Darío por decirnos estas palabras. Ya saben, si necesitan algún tipo de asesoría y cómo lograr tener un tipo de calidad de vida en Australia, se pueden contactar con Alberto, estarán todas las redes sociales aquí y